Renuncia a tu puesto en la empresa o estás fuera de esta familia. Creen que me han acorralado. No saben que construí un bloqueo de seguridad en su sistema, uno que solo yo puedo desbloquear. Todo empezó en una cena familiar. Soy Clara Garza, 28 años, ingeniera de software principal en la empresa familiar, Dinámica Garza. Una húmeda noche de viernes en octubre, me senté en la mesa de nuestro comedor en Monterrey, esperando otra cena familiar ordinaria. En lugar de eso, mi mundo entero se puso de cabeza. Mi papá golpeó la mesa con el puño, su voz retumbando. Clara, renuncia a tu puesto en la empresa, o estás fuera de esta familia. Mi mamá asintió, sus ojos fríos, añadiendo, tu hermana asumirá como directora general. Ella es el futuro. Mi hermana sonrió con suficiencia, bebiendo su vino como si la victoria ya fuera suya. Esto no era una cena, era una emboscada. Syncro Garza, la aplicación en la que había volcado mi alma, acababa de generar 2.000 millones de pesos en ingresos para la empresa. La construí desde cero, depurando cada línea de código mientras ellos dormían. Sin embargo, aquí estaban, coronando a mi hermana, que no podía distinguir un servidor de una hoja de cálculo, como la nueva jefa. El ultimátum me golpeó como un tren de carga. Rendir mi puesto o ser desheredada. Se me revolvió el estómago, pero los miré a los ojos. Forcé una sonrisa y me levanté. Bien, dije, mi voz firme a pesar del escozor. Me di la vuelta y me alejé, dejando atrás a la familia y la empresa a la que le había dado todo. Creyeron que me habían quebrado, pero yo había construido una salvaguarda en Syncro Garza, un bloqueo de seguridad que solo yo podía desbloquear. 6 meses después, las llamadas llegaron una tras otra, desesperadas e interminables, mientras su imperio se desmoronaba. Solo respondí, ¿recuerdan esa cena? Yo no la olvido. Antes de profundizar en mi historia, dime qué hora es donde estás viendo. ¿Y en qué ciudad te encuentras? Quiero ver hasta dónde ha viajado mi historia. 14 meses antes, estaba programando con todo mi corazón en nuestra oficina de Monterrey, soñando en grande. Mis días se convertían en noches, encorvada sobre mi laptop, construyendo Syncro Garza, una aplicación impulsada por inteligencia artificial para optimizar las cadenas de suministro para minoristas. Era mi bebé, un sueño para revolucionar cómo las empresas movían sus productos. Escribía código durante 18 horas seguidas, impulsada por café y ambición. Mi novio, Ricardo Ponce, un brillante ingeniero de software, estaba allí conmigo, depurando líneas de código en nuestra apretada oficina cerca del Parque Fundidora. Dinámica Garza no era una empresa cualquiera, era el legado de mi padre. Tomás Garza, nuestro presidente, la fundó en 1985. La convirtió en un jugador de tamaño mediano en tecnología, y yo crecí escuchando historias de su esfuerzo. Mi mamá, Susana Garza, se encargaba de las finanzas. Luego estaba mi hermana, Mónica Garza, 2 años mayor, todo encanto y nada de código. Prosperaba en eventos de networking, lanzando palabras de moda como innovación disruptiva, sin entender la tecnología detrás. Para la primavera, Syncro Garza estaba lista. Ricardo y yo hicimos las pruebas finales. La presentamos a una importante cadena minorista y Carlos Vega, su gerente de cadena de suministro, firmó un acuerdo que lo cambió todo. El contrato generó 2.000 millones de pesos en ingresos, una cifra que hizo que los ojos de mi papá se iluminaran. En nuestra siguiente junta directiva, recuerdo presentar los números, mi voz firme, pero mi corazón acelerado. Por un momento, pensé que me había ganado mi lugar. Pero Mónica tenía otros planes. Empezó a aparecer en reuniones de tecnología, codeándose con fundadores de startups y capitalistas de riesgo. En un evento, la oí decir a una multitud, Syncro Garza es solo el comienzo. Mi visión nos llevará a nivel global. ¿Su visión? Me mordí la lengua, pero dolió. Ella nunca había escrito una línea de código. Ricardo notó mi mandíbula apretada y susurró, deja que hable. Tú construiste lo real. Asentí, intentando concentrarme en el éxito de la aplicación, pero las palabras de Mónica seguían rondando. Mis padres se lo creyeron todo.
Papá le daba una palmada en la espalda diciendo, «Esa es mi chica», mientras mamá asentía, su sonrisa tensa pero orgullosa. La tensión creció. En una carne asada familiar, Mónica le presentó a papá su plan de expansión global. Puras palabras de moda sin sustancia. Intenté intervenir, pero mamá me interrumpió, diciendo, «Deja que tu hermana brille, Clara». Empecé a notar cómo los correos de papá hacia mí eran más cortos. Las llamadas de mamá se centraban en los logros de Mónica. Ricardo no estaba tan seguro. Una noche, dijo, «Se están apoyando demasiado en Mónica. Necesitas proteger lo que es tuyo». Sus palabras plantaron una semilla. Para el verano, Syncro Garza era un éxito, pero el foco se estaba desplazando. Los inversionistas empezaron a llamarla el rostro de Dinámica Garza. Una vez, Carlos Vega me apartó y me dijo, «Tu aplicación es revolucionaria, Clara. No dejes que nadie te robe el protagonismo». En el fondo, sentía que el suelo se movía bajo los cimientos de nuestra familia. La ambición de Mónica estaba creciendo, y yo empezaba a preguntarme dónde encajaba yo en su visión. Para el verano, mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. En una concurrida reunión de tecnología, Mónica trabajó la sala, diciendo frases como, «Clara es genial programando, pero le falta la visión para liderar». Me enteré por un colega que me envió un mensaje de texto. Mi mandíbula se tensó mientras lo leía. Mónica no solo estaba haciendo networking, me estaba socavando. Luego vinieron las llamadas. Susana me llamó una tarde. Su voz era tranquila pero afilada. «Mónica está mostrando un verdadero liderazgo. Clara. Ella llevará a la empresa más lejos. Deberías quedarte en el lado técnico». Colgó antes de que pudiera responder. Un día después, Tomás envió un largo mensaje de texto. «Mónica ha estado hablando con inversionistas. Tiene grandes planes. Necesitamos que la apoyes». ¿Apoyarla? Yo había construido Syncro Garza, la aplicación que generó 2.000 millones de pesos. Ricardo me escuchó desahogarme. «Tú eres la que hizo Syncro Garza. No pueden quitártelo, a menos que los dejes». Tenía razón. Tenía que proteger lo que había construido. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. El algoritmo central de Syncro Garza era mío. Podía bloquearlo. Ricardo sugirió un bloqueo de autenticación. Una salvaguarda biométrica que requiriera mi huella dactilar cada 72 horas para mantener el algoritmo en funcionamiento. «No es sabotaje», dijo. «Es un seguro». Nos pusimos a trabajar. Modifiqué el código, incrustando el bloqueo en lo profundo de la arquitectura de Syncro Garza, disfrazándolo como un protocolo de seguridad estándar. Nadie en Dinámica Garza lo notaría, a menos que escarbaran en el código fuente, algo que Mónica no podría hacer, ni aunque su vida dependiera de ello. Lo probamos sin descanso. «Este es tu escudo», dijo Ricardo. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y desafío. Si mi familia quería sacarme, aprenderían lo que sucede cuando marginas a la persona que construyó tu imperio. Pero todavía me aferraba a un hilo de esperanza. Tal vez mis padres verían mi valor. Seguí trabajando, respondiendo a los correos de Carlos sobre la expansión del contrato. «Clara, tu aplicación nos está ahorrando millones», decía. Su elogio se sentía como un salvavidas. Pero en casa, la distancia crecía. Mónica estaba por todas partes en los correos de Tomás. Susana dejó de preguntar por mis proyectos. Me sentía como si la familia que había conocido se estuviera desvaneciendo. Esa noche de viernes en octubre, Comedor se convirtió en una zona de guerra. Me senté frente a mi familia. Esperaba una palmada en la espalda, tal vez incluso un brindis. En cambio, Tomás se levantó y declaró: «Mónica asumirá como directora general la próxima semana. Clara, necesitas renunciar por el bien de la empresa». Las palabras golpearon como un puñetazo. Me quedé helada mientras Susana añadía, con voz gélida: «Si no lo haces, estás fuera de esta familia». Mónica se reclinó, sus labios curvándose en una sonrisa de suficiencia. «¿Te das cuenta, Clara? No estás hecha para liderar». La habitación parecía encogerse. «¿Hablan en serio?», pregunté, mi voz aguda. Tomás no parpadeó. «Mónica tiene la visión que necesitamos. Eres una programadora, no una líder». Susana asintió.
Hemos decidido. Mónica está lista. Mónica intervino. Eres buena en lo técnico, Clara. Pero el liderazgo, eso es lo mío. Los miré fijamente. Las personas en las que más había confiado, ahora reescribiendo mi valor. Yo construí Sincro Garza, respondí, mi voz firme pero ardiente. ¿Creen que Mónica puede dirigirla? Mónica se burló. No necesito programar para liderar. Tengo la visión general. Tomás levantó una mano. Suficiente. Clara. Renuncia para el lunes o estás fuera de aquí. Familia incluida. La traición se hundió profundamente. Podría haber gritado, pero no lo hice. Los miré a los ojos y una extraña calma se apoderó de mí. Me levanté, mi silla raspando el suelo, y forcé una sonrisa. Bien, dije, mi voz fría. Si esa es su elección, he terminado. La sonrisa de Mónica vaciló. La mandíbula de Tomás se tensó. Susana bajó la vista. Tomé mi chaqueta y me dirigí a la puerta. Afuera, Ricardo me esperaba en su coche. ¿Lo hicieron, verdad?, preguntó. Asentí, deslizándome en el asiento del copiloto. Quieren a Mónica como directora. Me dijeron que renunciara o los perdía. La mano de Ricardo encontró la mía. Verán tu valor, Clara. Se arrepentirán de esto. Me recliné, mirando el horizonte de Monterrey. Lo harán, dije, mi mente volando hacia el bloqueo de autenticación que habíamos enterrado en el código. Ese bloqueo, mi huella dactilar, mi control, era mi as en la manga. Creyeron que podían borrarme, pero yo había construido una salvaguarda que no podían tocar. Ricardo entró en el estacionamiento de nuestro apartamento. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí, mi sonrisa real esta vez. Todavía no he terminado, dije. Verán lo que pasa cuando apuestas en mi contra. Él sonrió. Esa es mi chica. Salí, el aire fresco de la noche en mi piel, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. La familia que había conocido se había ido, pero tenía a Ricardo, mi trabajo y un plan. Me habían echado, pero no me iba con las manos vacías. Una semana después de que me fui, mi teléfono explotaba. Estaba en mi apartamento tomando café con Ricardo cuando llegó la primera llamada. Era Carlos, su voz tensa de pánico. Clara, Sincro Garza está fallando. El inventario es un desastre. La eficiencia ha bajado un 40%. ¿Qué está pasando?, me recliné, mi pulso acelerándose. El bloqueo de autenticación había entrado en acción. Sin mi huella dactilar, el algoritmo principal de la aplicación se estaba ahogando. Y Mónica, la nueva directora, estaba superada. El tono de Carlos se agudizó. ¿Arregla esto o cancelamos el contrato? Son 2.000 millones de pesos en juego. Prometí investigarlo, pero por dentro sentí una chispa de satisfacción. Para el mediodía, mi bandeja de entrada estaba inundada. Dinámica Garza era un caos. Mónica había tomado el mando, pero estaba naufragando. Recibí un mensaje de un programador junior. Mónica nos grita que arreglemos el código, pero ni siquiera sabe por dónde empezar. Entonces Tomás hizo su jugada. Un elegante coche negro se detuvo fuera de mi apartamento, y de él bajó Daniel Herrera, el abogado de la familia. Clara, dijo, su voz suave pero firme, Tomás te necesita de vuelta para salvar el legado de la empresa. Pon tus condiciones. Levanté una ceja. ¿Legado? Eligieron a Mónica por encima de mí. Daniel no parpadeó. Están desesperados. La junta está en pánico. Los clientes se están yendo. Vuelve o Dinámica Garza se acaba. Esa tarde, Susana llamó, su voz temblando. Clara, no destruyas la empresa. Por favor, vuelve. Apreté el teléfono. Me dijiste que renunciara o te perdía. Tomaste tu decisión. Tartamudeó. No lo decíamos así. Mónica está en apuros. Te necesitamos. Colgué, mi pecho apretado de ira. Ricardo era mi ancla. Están suplicando ahora, dije, revisando los correos de Tomás. Ricardo sonrió. Los tienes, Clara. No pueden dirigir Sincro Garza sin ti. Haz que paguen por ello. Sus palabras encendieron un fuego en mí. Decidí consultar, pero no gratis. 40,000 pesos la hora. Le envié un correo a Daniel con mis condiciones. A la mañana siguiente, respondió, aceptado.
Empieza de inmediato. Sentí una oleada de poder. Sincrogarza era mi creación, y ahora la usaría para darles una lección. 3 meses después, la boda de Mónica se convirtió en mi escenario. El lugar, una extensa hacienda en las afueras de Monterrey, estaba adornado con rosas blancas. Pero yo no estaba allí para celebrar. Me habían invitado por formalidad. Estaba de pie en el borde de la recepción, mi vestido negro contrastando con la multitud de tonos pastel. Los miembros de la Junta de Dinámica Garza estaban allí, bebiendo champaña. Carlos me había enviado un correo esa mañana. Estamos recortando la mitad del contrato. Sincro Garza sigue inestable. Los discursos comenzaron y aproveché mi momento. Me acerqué al micrófono, mi corazón firme. El algoritmo central de Sincro Garza, dije, mi voz clara, requiere mi huella dactilar cada 72 horas para funcionar. Sin ella, la aplicación falla. La multitud se congeló. El rostro de Mónica se puso pálido. Por eso sus sistemas están fallando, continué, mirando a los miembros de la Junta. Yo lo construí y yo lo controlo. Hubo jadeos. Mónica se abrió paso entre la multitud, su voz estridente. Estás traicionando a nuestra familia. Nos sabotaste. No me inmuté. Tú tomaste mi empresa. Yo protegí lo que es mío. Tomás se adelantó. Clara, toma un puesto de liderazgo. Arregla esto y lo enmendaremos. Susana me agarró del brazo, con lágrimas corriendo. Hazlo por tu hermana, Clara. Por la familia. Me aparté. Ustedes eligieron a Mónica por encima de mí. No pueden suplicar ahora. Los miembros de la Junta susurraron. La verdad estaba dicha. Dinámica Garza se desmoronaba, y yo tenía la llave. Salí del micrófono y me marché. Afuera, Ricardo esperaba junto a su coche, su sonrisa amplia. ¿Y ahora qué?, preguntó, su mano sobre la mía mientras nos alejábamos. Construiremos algo nuevo, dije, mi voz firme. Algo que no puedan tocar. Las consecuencias llegaron rápido. La empresa de Carlos recortó 1.000 millones de pesos del contrato de Dinámica Garza. Un blog de tecnología publicó la historia al día siguiente. El colapso de Sincro Garza. Bloqueo del fundador sacude a la empresa familiar. El artículo detallaba el liderazgo fallido de Mónica y mi revelación, pintando a Dinámica Garza como una historia con moraleja. Lo leí con una tranquila satisfacción. Los correos de Tomás inundaron mi bandeja de entrada, suplicando una reunión. Ignorados. Los mensajes de voz de Susana, ahogados en disculpas. Sin respuesta. Ricardo y yo pasamos noches planeando nuestro futuro. Esbozamos ideas para una nueva aplicación que rivalizaría con Sincro Garza, pero que nos pertenecería a nosotros. La firma de Janet ya estaba montando un laboratorio para mí. La revelación de la boda no fue por venganza, fue por la verdad. Ya no era la programadora que habían despedido. Era Clara Garza, la que había construido un imperio, y se había marchado cuando se volvió en su contra. Mi futuro era mío para escribirlo, y estaba lista para empezar. ¿Crees que hice lo correcto al revelar el bloqueo en la boda? ¿O debí haber negociado mi regreso en privado? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te gustan las historias donde al final se hace justicia, no olvides suscribirte. Gracias por escuchar.